Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Los humanos están constantemente... Una aventura fascinante. Nos alegra tenerlo a bordo, Teniente Novak. Puede retirarse. Gracias, señor. Gracias por salvarme. Espero con ansias cumplir con mis deberes en su nave. Después de que salió de la oficina del capitán, Cesrat se permitió una sonrisa. La infiltración había salido perfectamente. El verdadero Teniente Novak había muerto meses atrás. Él era Cesrat Silhash, un espía del dominio Acrolai. Su misión era descubrir el mayor secreto de la humanidad, en realidad, el mayor secreto de la galaxia. ¿Cómo demonios los humanos habían convertido en la especie dominante del universo conocido? Habían aparecido en el escenario galáctico apenas unos siglos atrás. Una raza insignificante, mediocre, sin habilidades especiales. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, habían logrado superar a la mayoría de sus competidores en un abrir y cerrar de ojos. Esto se debía a su capacidad de ignorar por completo los efectos de la deuda espaciotemporal del viaje superlumínico, que todas las demás razas sufrían. Aunque era posible viajar más rápido que la luz abriendo un portal hacia otra dimensión, resultó que al universo no le agradaban que sus leyes naturales fueran dobladas y rotas. Esta distorsión del espacio y el tiempo resultaba en una deuda que debía pagarse. Después de un salto superlumínico, toda criatura biológica sufría una forma de jet lag espacial. Los viajeros quedaban completamente agotados y necesitaban al menos 5 o 6 días para recuperarse de los efectos devastadores del salto. Incluso hibernando en criosueño, el tiempo de recuperación variaba entre 3 y 4 días. Como resultado, las guerras entre sistemas estelares eran casi imposibles. Una flota enemiga que llegaba era prácticamente inútil durante al menos 3 a 5 días. Incluso si la flota llegaba muy lejos del sistema atacado, fuera del alcance del invadido, eso le daba al sistema atacado al menos 2 semanas para rastrear y prepararse para el asalto. El comercio también era un fastidio. No tenía mucho sentido que las mercancías llegaran a un sistema cuando la tripulación era incapaz de atender la carga durante varios días. Viajar entre estrellas por razones de turismo, exploración o diplomacia también estaba severamente limitado. Pocas criaturas estaban dispuestas a soportar la carga de la deuda espaciotemporal y solo viajaban a otro sistema estelar cuando era absolutamente necesario. La mayoría de los sistemas en la galaxia eran, por tanto, autosuficientes, y la exploración y expansión era lenta. Incluso los Rista, la raza más antigua con capacidad superlumínica en la galaxia, no habían encontrado una solución a este problema en 100.000 años de viajes superlumínicos. Sin embargo, los humanos, por alguna razón inexplicable, eran la única raza aparentemente no afectada. Las expansiones que a la mayoría de las otras razas les había tomado milenios, a los humanos les tomó solo unas pocas décadas o siglos. Como una plaga de langostas, se aventuraron fuera del sistema solar, cambiando por completo el estado de la galaxia. Cuando sus fuerzas militares llegaban a un sistema hostil, eran capaces de atacar en solo unas pocas horas, a veces incluso en minutos. No tenían problema alguno con transportar mercancías entre las estrellas y atender la carga de inmediato. Los humanos podían saltar a un sistema, descargar su carga, recibir nueva y saltar de nuevo en cuestión de horas. Cualquier otra raza habría necesitado al menos 3 o 4 días para realizar tal tarea. Con una ventaja así a su disposición, la humanidad se convirtió en la potencia militar y comercial más fuerte de la galaxia. Los humanos estaban prácticamente en todas partes. Horas, o a veces incluso minutos después de su salto y aterrizaje en un planeta, turistas humanos, enviados diplomáticos, delegados o exploradores humanos salían cantando de sus naves estelares. El único efecto visible del salto superlumínico era un habla arrastrada, risas y un paso tambaleante.
Todos estos síntomas desaparecían a más tardar al día siguiente. Cualquier otro ser biológico en la galaxia apenas si podía mantenerse consciente tan poco tiempo después de un salto superlumínico. Durante siglos, la galaxia se había preguntado cómo demonios lo hacían los humanos, y Sesrad estaba a punto de descubrirlo. Había habido otros intentos de infiltración, pero el suyo era por mucho el más elaborado. Hace unos meses, una nave exploradora Acrolai encontró una nave humana de exploración dañada en un sistema Acrolai periférico. El único tripulante, el teniente Novak, llevaba muerto semanas. El Consejo Acrolai decidió entonces que esta era una oportunidad única que debía aprovecharse. El plan era ingenioso. Sesrad asumiría la identidad del teniente Novak, se infiltraría en una nave humana y finalmente revelaría su secreto. Durante los 2 meses anteriores al inicio de su misión, había estudiado extensamente la historia humana, su cultura, comportamiento y costumbres. A través de varias operaciones a gran escala, que costaron más que una fragata, su exterior e interior habían sido alterados. Su apariencia cambió de la de un Acrolai a la de un humano. Nada menos que un escaneo completo de ADN revelaría que en realidad era un Acrolai. La nave de exploración de Novak fue entonces transportada a un sistema cercano con presencia humana, donde Sesrad activó una baliza de emergencia con una señal deliberadamente débil para no despertar sospechas. 2 semanas después, fue rescatado por la nave comercial ESS Moagim. El capitán y su tripulación estaban inmensamente interesados en la historia de Novak. Una historia que Sesrad contó con tal convicción que nadie sospechó nada. Ahora iban rumbo a la Tierra, a donde debían llegar en unos pocos meses. Sesrad no planeaba estar en la nave más de unas semanas, pero el destino tenía otros planes. Poco después de salir de los aposentos del capitán, la nave tembló violentamente, y el sistema de comunicación interno sonó. Estamos bajo ataque. Todo el personal a sus estaciones. Teniente Novak, repórtese al puente inmediatamente. Maldiciendo en su lengua natal, Sesrad corrió al elevador más cercano. Tenía que obedecer, de lo contrario, su tapadera podría haber quedado al descubierto. Cuando llegó, el capitán ya estaba ahí. Novak, toma la consola de navegación. Nuestro navegante fue herido en el ataque, pero como explorador debería ser un buen reemplazo, ¿eh? Sí, señor, respondió Sesrad. Afortunadamente, como parte de su tapadera, también había estudiado navegación extensamente, y aunque no era un experto en el tema, sus habilidades serían suficientes. Capitán, otros 14 cazas piratas están descendiendo sobre nosotros desde el sector 7. Nos alcanzarán en 35 minutos. A esos malditos piratas. Saben que las naves de carga humanas tienen las mejores cosas. Bueno, muy bien, caballeros. Aceleración máxima. Prepárense para un salto de emergencia en T-30 minutos. Sesrad se congeló. ¿Salto de emergencia? ¿En 30 minutos? El capitán no podía estar hablando en serio. Un salto necesitaba horas para prepararse. La deuda espacio-temporal de un salto apresurado no resultaría en una tripulación agotada, sino en una tripulación muerta. Señor Novak, trace el mejor curso posible hacia Folly 7. Sí, capitán. Fue la respuesta deliberadamente tranquila de Sesrad. Internamente estaba gritando. Había una gran posibilidad de que un salto de emergencia lo matara. Después de trazar el mejor curso al sistema Follis que sus habilidades le permitieron, el espía Acrolai se permitió 1 minuto para evaluar su situación. Había una alta probabilidad de que un salto de emergencia lo matara. Tenía que evitarlo a toda costa. Tenía que meterse en una cápsula de criosueño lo antes posible, incluso si eso significaba arriesgar su cubierta. Seguramente incluso los humanos tendrían cápsulas criogénicas en sus naves. Nervioso, se giró hacia el capitán y preguntó: «Capitán, ¿no deberíamos ir todos a las cápsulas criogénicas?» El capitán y la tripulación del puente miraron a Sesrad completamente desconcertados. Por medio segundo pensó que todo había terminado. Luego todo el puente estalló en carcajadas. A pesar de que la nave estaba bajo ataque, el episodio duró 1 minuto por completo. Secándose las lágrimas de los ojos, el capitán finalmente habló.
Novak, veo que esos meses varados no hicieron nada para acabar con tu buen humor. El capitán pulsó un botón en su silla, y al fondo del puente una puerta se deslizó para abrirse. Habla, capitán. Todos los miembros de la tripulación tienen permiso para tomar su medicina antisalto. No se excedan, gente. Especialmente tú, Jenkins, de ingeniería. La última vez estuviste fuera de servicio 2 días. De forma ordenada, la tripulación del puente fue hacia la puerta que se había abierto. Regresaron con botellas de diversos líquidos. Algunos eran blancos, otros dorados, algunos rojos, otros incoloros y transparentes. Algunos tripulantes regresaron con tabletas, otros con algún tipo de polvo. Todos estaban bebiendo, aspirando o tragando su ítem elegido. Señor Novak, estamos a T-15 minutos. Le sugiero que tome algo. Sí, señor. Fue la respuesta perpleja de Novak, mientras se dirigía al pequeño cuarto de almacenamiento, reflexionando sobre su situación. Fuera lo que fuera que la tripulación estuviera consumiendo, esta era la clave de su resistencia a los efectos de la deuda espaciotemporal del salto superlumínico. Este era su secreto. Por pura suerte o accidente, lo había descubierto en su primer día a bordo de la nave humana. Tenía que asegurarse algunas de esas sustancias y llevarlas de vuelta a su gente. Al entrar en el pequeño cuarto de almacenamiento, vio las mismas botellas y paquetes de polvo y tabletas que consumía la tripulación. Tomó algunas de las tabletas y paquetes con polvo y los escondió en sus bolsillos. Las botellas eran demasiado grandes para ocultarlas, así que tomó 2 con un líquido dorado y regresó a su estación. Mientras las abría, notó que la tripulación empezaba a comportarse de forma extraña. Los que bebían los diferentes líquidos parecían relajados y bromeaban entre ellos. Los piratas que se acercaban parecía que se les habían olvidado. Los que habían consumido pastillas o polvos parecían estar dormidos en sus asientos o completamente letárgicos. Un miembro de la tripulación sonreía y agitaba las manos hacia algo inexistente que claramente solo él podía ver. En todos sus estudios sobre la humanidad, su cultura e historia, Szesrad jamás había encontrado algo así, pero si quería sobrevivir, no tenía otra opción. Abrió la botella y tomó un sorbo. Casi lo mata. El líquido ardía mientras bajaba por su garganta. Dejaba una sensación pesada en su estómago al llegar. Tosió violentamente. La tripulación no pareció notarlo. ¿Qué es este veneno?, se preguntaba Szesrad, mientras se obligaba a tomar otro sorbo. Esta vez seguía siendo horrible, pero no tanto como el primero. Poco después empezó a sentirse extraño. Había una presión en su cabeza, pero era una sensación agradable. Estaba feliz y relajado. Tomó un tercer sorbo. Esta cosa comenzaba a saberle mejor y mejor. Para cuando el temporizador llegó a T-0 y la nave saltó al viaje, Szesrad había vaciado su segunda botella. Acrolai Prime, 4 meses después. ¿Qué se supone que significa esto?, preguntó el consejero mayor Toltis a los demás miembros del consejo. Asumimos que Szesrad estaba muerto o capturado, y ahora, medio año después, recibimos un solo mensaje críptico de él. Ninguno de los otros miembros del consejo respondió. Todos estaban igual de confundidos que Toltis. Todos habían asumido que la misión de Szesrad había fracasado, pero después de meses de silencio, un mensaje encriptado había llegado al dominio Acrolai. Era una corta grabación de Szesrad en su forma humana. Estaba en una habitación descuidada que parecía ser un cuarto de una nave estelar humana. A su alrededor había pastillas, paquetes de polvo y botellas vacías. Szesrad miraba al dispositivo de grabación. Aunque el consejo había visto la grabación una docena de veces, no podían entenderla. La reprodujeron de nuevo. Arrastrando las palabras, Szesrad se comportaba de una forma extraña. Murmuraba en Acrolai estándar, casi incomprensible. Ya sé cómo lo hacen. Beben y se grodan. De alguna forma eso anula completamente los efectos de la deuda espaciotemporal. ¡Ay, rico! Tomó un sorbo de una botella con un líquido dorado.
Ese es su secreto. Los humanos están constantemente intoxicados, constantemente ebrios. Los últimos segundos del mensaje fueron solo una risa desquiciada. Los miembros del consejo Acrolai se miraron entre ellos completamente desconcertados. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.